Muy buen día, profe, y muy buen día, compañeros. Me presento primero que todo. Mi nombre es Robinson Steven Rodríguez Albarracín, estudiante de la Ingeniería en Sistema, y el día de hoy vengo a mostrarles a ustedes como tal el funcionamiento del multímetro, cómo nosotros podemos llegar a hacer estas mediciones, y vamos a tener algunos ejemplos prácticos. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos! Bueno, primero que todo, lo que nosotros necesitamos es un multímetro digital. En ese momento tuve la oportunidad de conseguir un Trooper que es bastante económico, pero que nos va a servir de manera excepcional respecto a esto. Nosotros tenemos que tener el funcionamiento principal de él. De acuerdo, el multímetro como tal, viene el multímetro, viene sus cables, sus indicadores, justamente sus pincitas, para nosotros poder determinar, ¿sí?, cuál es el positivo, cuál es el negativo. Ya vamos a ver el ensamblaje y vamos a proceder con nuestra siguiente herramienta o con nuestro siguiente dispositivo al cual nosotros vamos a hacer la medición, el cual va a ser un cargador, en este caso un cargador de portátil, ¿sí? Y por último, nosotros tenemos que tener una resistencia a la cual nosotros podríamos identificar algunos tipos de factores entre sí. En este momento no tengo la resistencia como tal, pero tengo una idea mejor. Vamos a ver la medición de esta fuente de poder. Según tengo entendido, esta fuente de poder sufrió un pequeño cortocircuito en el cual dejó el funcionamiento. El problema de estar en el capacitor o en una de las resistencias. Así que nos va a ser de gran ayuda. Así que, perfecto. Entonces nosotros ya tenemos acá nuestro multímetro, en el cual nosotros vamos a tomar y a poner cada uno de los conectores en su parte correspondiente. El cable negro, el que se vendría a ser el negativo, viene a estar en la parte inferior y el cable positivo va a estar en la parte superior, según como nos indica. Aquí nosotros vamos a poder determinar dos punticos en específico. Lo que nos vamos a centrar más que todo va a ser en la corriente directa, en la cual nosotros podemos encontrar en la parte superior. En esta corriente directa nosotros la podremos identificar por la letra DCV, que aquí nosotros es lo que vamos a hacer para la medición respecto a los cargadores de portátiles, a la resistencia y demás. Si nosotros ya llegáramos a la medición de una toma corriente, vendríamos a ver la forma senoidal que tiene en el lado opuesto. ¿Esta para qué? Recuerden que esto es corriente directa y el otro es corriente alterna. Perfecto, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, como les había comentado anteriormente, tenemos que identificar dónde está el 20, la magnitud más cercana a lo que nosotros queremos identificar, ¿sí?, para que no haya un rango de error entre estos. Vamos a tomar nuestro cargador y aquí, como todos sabemos, la parte negativa siempre va a ser la del recubrimiento superior, y la interna siempre va a ser la positiva. Nosotros tenemos que hacer justamente los dos conectores y vamos a determinar de que la carga que está entregando el cargador como tal es 19.8 o 19.79. ¿Esto por qué puede variar? Puede variar por dos razones. La primera, que no lo esté identificando de una buena manera o que no esté haciendo una buena conexión adecuada. ¿De acuerdo? Y ustedes se preguntarán, hey, ¿pero qué pasa si de casualidad no sé cuáles son los polos? No sé cuál es el positivo, cuál es el negativo. Por ejemplo, que yo lo vaya a conectar mal, que ponga el positivo en el negativo y el negativo en el positivo. De igual manera, nos va a reflejar como tal una medición muy parecida, pero con una pequeña singularidad. Ya no aparece en positivo, aparece en negativo. O sea que nuestra corriente pasó de ser de 19.8 voltios a prácticamente 19.75, perdón, menos 19.75. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo mal. ¿Sí? No es que esto sea una falla, sino que estamos identificando el positivo y el negativo de una manera que no es óptima para realizar las mediciones. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar con nuestra fuente de poder. Ya la tengo justamente conectada y también la tengo en el voltaje adecuado. Vamos a encenderla y
Y aquí nosotros tenemos que identificar varios factores. Primero que todo, en una fuente de poder, para nosotros identificar el positivo entre tantos cables, vamos a evidenciar lo siguiente. En esta parte como tal, podemos encontrar un cable verde. Ese cable verde nos va a representar a nosotros la parte positiva. Y cualquiera de los cables negros nos va a presentar a nosotros la parte negativa. Por eso no hay ningún inconveniente, pero recordando que siempre nosotros tenemos que tomar tanto al cable verde como al cable negro. Así que, sin más preámbulo, identificamos el cable verde, le ponemos como tal la parte positiva, recordando lo que les había dicho anteriormente, que la fuente de poder estaba dañada, y el cable negro en la parte negativa. Podemos identificar que como tal no hay ningún paso de corriente, por lo mismo, porque estaba dañada. Si ustedes se han preguntado, estas fuentes de poder sí que se pueden encender de una manera parecida. Nosotros, cuando identificamos el cable verde y el cable negro, podemos hacer acá un pequeño puente, y en ese puente nosotros hacemos pasar energía. Esa energía lo que hace es iniciar a la fuente de poder, y así nosotros podemos verificar si una fuente de poder está dañada o si está en óptimas condiciones. Listo, profe, listo, compañeros. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que identificar acá como tal vendría al desarme de nuestra fuente de poder. Recordemos siempre que vamos a hacer un desamble. Siempre quitar la fuente de energía, por favor. Siempre. Y algo muy importante. Algo muy importante. En estas fuentes de poder, como son fuentes de poder, los capacitores de por sí van a quedar cargados, así sea por ese mínimo tiempo que nosotros vimos acá. Así que vamos a hacer algo. Vamos a esperar un momento, unos 2 minuticos y ya volvemos. Perfecto, ya volvimos. Entonces, no ha pasado el tiempo suficiente, pero aún sabiendo que tiene que ser un lapso más grande de tiempo, vamos a tratar de realizar esas mediciones con el mayor cuidado del mundo. Primero que todo, vamos a retirar los 4 tornillos que están en la parte superior, los cuales son esenciales. Por favor, tener en cuenta siempre que nosotros vamos a hacer un desensamble, siempre tener un tipo de organizador de tornillos, algún lugar donde nosotros podamos dejar los tornillitos que no se nos vayan a perder a la hora de hacer nuestro ensamble, que es algo muy común que le suele suceder tanto a técnicos, tanto a gente que trabaja comúnmente con estos dispositivos. Listo, perfecto. Entonces nosotros tenemos acá 2 pestañas justamente, las cuales nosotros podemos manipular para poder sacar la tapa lateral, en la cual tan solo haciéndole presión tiene que salir por su propia cuenta, y acá forzándola un poquito tiene que salir. Recordemos, esto no se tiene que deformar. Muchas veces nos suele suceder de que por algún tipo de razón, motivo, circunstancia nosotros llegamos a deformarla. También, cada vez que nosotros tratemos de desensamblar esos tipos de fuentes de poder, siempre limpiémoslas. Hace mucho no se le hacía mantenimiento a esta fuente de poder, así que está de esta manera. Listo, entonces, nosotros vamos a ver acá, como tal, la fuente de poder ya sin su capa superior. Como les había comentado, no quiero hacer como tal presión justamente con la fuente de poder, ya que es bastante delicada. En esta nosotros podremos encontrar cada una de las resistencias capacitores. Nosotros nos vamos a enfocar acá en la resistencia y vamos a tratarla de medir. Si llega a ser esto, justamente es porque la resistencia se quemó y por eso no hay flujo de energía. Y por ende, no podemos hacer funcionar esta fuente de energía. No hay un tipo de administración de energía que se pueda como tal fluir por medio de la fuente. Recordemos que en caso de... Perdón, a ver si lo enfoco bien, sí. En caso de algún incremento en la luz, que llegue a haber un cortocircuito y demás, lo primero que se nos va a quemar va a ser esta resistencia. ¿Por qué? Porque es la encargada de que no afecte las demás piezas. Entonces, siempre esto es lo que primero sufre. Entonces, vamos a descartar. Listo, perfecto. Entonces, en nuestra prueba, nosotros vamos a verificar justamente si es que está pasando corriente o no está pasando corriente. Ya tenemos todo listo, conectado.
Y podemos evidenciar, en este caso en específico, que como tal no está pasando corriente. Entonces, acá nosotros podemos justamente ir descartando. Ya evidenciamos que la pieza que nosotros habíamos visto o previsto anteriormente no era. Nosotros tenemos que empezar a incrementar como tal esta búsqueda, ¿sí? Voy a dejar hasta acá justamente porque no quiero meterme con otro componente en el cual yo le pueda hacer alguna afectación o algo más grave. ¿Listo? Sin más ni más, vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Para no dejar como tal esto a medias, yo también tengo otra fuente de poder, pero esta ya no es fuente ATX, sino tan simplemente es fuente AT. Esta no es extendida, esta tan solo tiene los pines reducidos, no cuenta con los 24 pines, pero de todas maneras no sirve. ¿Sí? Entonces, como les había comentado, vamos a tener en cuenta, perdón que lo he dejado fuera de cámara, nuestro multímetro. Ahora ya, nosotros ya que tenemos como tal la práctica a lo que les había comentado, vamos a identificar acá diversos factores. Primero que todo, vamos a identificar dónde queda nuestro cable tanto verde como nuestro cable negro, ¿sí? Que por lo general son los dos que están ahí, cerquita. Podemos evidenciar de que tiene una capacidad de 4,43 voltios. Ustedes dirán, pero es bastante baja. Sí, pero el equipo que funcionaba con ella no necesitaba como tal más voltaje. ¿Y qué pasa si nosotros logramos tocar estas dos partecitas y hacemos un puente entre las dos? Lo que va a suceder es que nosotros vamos a darle energía a nuestra fuente de poder. Como podemos ver, en la parte inferior podemos evidenciar un pequeño LED de color verde. Esta fuente de poder tiene un pequeño efecto. Lo que sucede es que si quito el puente como tal, la fuente se va a apagar de inmediato. Podemos evidenciar de que sigue teniendo el voltaje correspondiente, pero lo que pasa es que se va a apagar. ¿Sí? Miren, cuando hago el puente pasa justamente a cero, pero nosotros podemos evidenciar de que enciende y luego de eso se apaga, aunque el indicador LED diga que está en perfecto funcionamiento. Listo, perfecto. Y ya por último, nosotros vamos a proceder a medir como tal una toma corriente. Recordemos una cosa, siempre nosotros tenemos que buscar donde dice ACV. ¿Por qué motivo? Porque es que nosotros vamos a medir una toma corriente. Y en este momento... Perfecto, entonces, ahora lo que nosotros vamos a proceder a hacer, ya por última instancia, nosotros vamos a tener que identificar el voltaje como tal de una toma corriente. Para realizar esto, nosotros no podemos hacerlo en cualquiera. No, tenemos que irnos justamente acá, donde dice ACV. Y tenemos que identificar si lo vamos a medir por 750 o 200. ¿Por qué motivo acá? Porque es que nosotros tenemos que identificar si la corriente es alterna o es directa, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que identificarlo de esta forma. También, como les había comentado anteriormente, también tiene una onda senoidal, que en este momento no la tiene este multímetro, justamente por ser económico, pero no por eso no podemos nosotros identificar cuánto es el voltaje de nuestra toma corriente. Perfecto, ya nosotros tenemos esto listo y muy importante, en la parte inferior nosotros tenemos que identificar en qué punto va conectado el positivo y el negativo. Recordemos, el negativo tiene que ir siempre por ley conectado en el COM. Siempre por ley conectado acá donde dice COM. Y acá nosotros tenemos que ver que el rojo está conectado en voltaje, resistencia y en esta parte en específico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a hacer la apreciación. Recordemos que el rojo es el único que se puede cambiar tanto a la parte de arriba como a la parte intermedia. ¿De acuerdo? El negativo nunca, para tenerlo en cuenta. Entonces, para nosotros empezar como tal, bueno, una recomendación antes de todo, ¿sí? Digamos que si esto lo llega a ver algún niño o demás, por favor, nunca realizarlo, ¿sí? No queda de más
Sé que pueden llegar a ver los niños de unos 10, 12, 14 años, entonces por favor nunca realizarlo, y si lo van a realizar, si algún padre de familia, si algún acudiente de ustedes lo quiere realizar como tal, siempre, siempre, siempre bajo la supervisión de ellos, ¿sí? Y bajo la recomendación neta de ellos, pero recuerden, un adulto netamente responsable, por favor. ¿Listo? Sin más preámbulo, ignoren que la toma está un poquito viejita, de más. Vamos a introducir, recordemos que siempre lo tenemos que tomar desde este extremo, nunca lo vamos a tomar en la punta porque nos podemos llegar a electrocutar. Por favor, he visto videos en YouTube donde recomiendan que para saber cuál es la faz lo tenemos que tomar de la punta negra y conectar el positivo. Ojo, cuidado con eso, nos podemos electrocutar. Malas prácticas. Listo, perfecto. Lo que hacemos es introducir como tal el negativo y esta toma tiene que quedar perfectamente bien posicionada. Y con nuestro positivo vamos a hacer prácticamente lo mismo, y aquí nosotros podemos identificar, ya lo introduje, 122.5, perfecto, se mantiene constante, se mantiene, y vamos a ver que acá también podemos identificar el voltaje como tal, está en 124, 123, y se tiene que mantener justamente, no tiene que dar saltos muy abruptos, justamente por esto mismo es que nosotros necesitamos una resistencia de nuestra casa para evitar de que nuestros dispositivos lleguen a tener algún sufrimiento, se lleguen a quemar, o alguna subida de energía pueda llegar a quemar como tal nuestros equipos electrónicos. Lo que le pasó a las dos fuentes de poder que allí tenían, justamente por lo mismo. ¿Listo? Perfecto. Vamos a proceder a desconectarlo con mucho cuidado. Recordemos que siempre lo tenemos que tomar de esta parte. Perfecto. Listo. Bueno, profesor, compañeros y algún viewer externo que me esté viendo, espero que el video haya sido de su agrado. Como les había comentado, nosotros tenemos que tener neta precaución respecto a estos voltajes que nosotros podemos llegar a manipular, ¿sí? Que puede llegar a hacer con este dispositivo. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo. Cualquier movimiento falso, nosotros podemos llegar a justamente a dañar algún dispositivo, a llegar a causarnos daño a nosotros mismos. Así que, sin más ni más, espero que les haya gustado el video, espero verlos pronto en algún otro video y espero seguir creciendo justamente con ustedes y como comunidad. Chao.